Amados hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a trasladarnos por medio de la palabra de Dios y con nuestra mente justamente a ese momento donde nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Al momento en el que cumplió la parte más dolorosa de su llamado y que lo hizo por amor y de manera voluntaria por nosotros. Entregar la vida por alguien, hermanos, según lo que dicen las Escrituras, es la demostración de amor más grande que alguien puede hacer por un amigo. Y a lo largo de la historia vemos que muchas personas se han sacrificado por otras. Hoy traigo para ustedes una historia como introducción de un polaco llamado Maximiliano Kolbe, que en el año 1939, cuando estaba la guerra entre Alemania y Polonia, Alemania quería invadir Polonia para ocupar más territorios y quería gobernar toda Europa bajo el gobierno de Hitler. Y para lo que todos lo que conocemos la historia, sabemos que bajo ese gobierno murieron más de 70.000 personas con todo lo que hizo Hitler. Pero de esas 70.000 personas que pudieron morir o que murieron de hecho, se salvó una, gracias a Maximiliano Kolbe. Y la historia fue la siguiente. Estaban todos detenidos, llegaron los militares alemanes y agarraron a una cierta cantidad de polacos y los tenían presos. Y uno de esos polacos tomó el atrevimiento de irse a la fuga y se fue. Salió del batallón de los alemanes y se fue fugado. Los alemanes quedaron molestos con lo que sucedió y tomaron la decisión de sacrificar a 10 personas al azar. Agarraron del batallón 10 personas y entre ellos estaba un sargento polaco llamado Franciszek, y no digo el apellido porque es más complejo que el nombre. Este sargento se lo llevaron para matarlo. Maximiliano Kolbe lo conocía. Y conocía que este sargento tenía esposa e hijos. Y que iba a dejar a esa familia sin padre, a esos hijos huérfanos. Y Maximiliano Kolbe habla con los militares alemanes y le dice que quiere tomar el lugar. Quiero tomar el lugar del sargento. Sorprendentemente, los alemanes dieron la orden y Maximiliano Kolbe entró en lugar del sargento. Lo condenaron a morir de hambre durante un tiempo. Pasaron 10 días y aún seguía vivo, y por esta razón el gobierno alemán tomó la decisión de inyectarle un líquido letal que le causó la muerte el 14 de agosto de 1941. Hoy, por medio del Evangelio de Marcos, vamos a ver un sacrificio mucho mayor que este. El sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es por eso que el título de esta enseñanza es el último aliento. El último aliento de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a recorrer Marcos capítulo 15, versículos 33 al 38. Pero antes vamos a orar. Y yo les suplico que oren también por ustedes y por mí. Por ustedes, porque como dice el Salmo 119, 18, dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tu enseñanza. Pídele a Dios que abra tus ojos para que veas las maravillas que hay en su palabra escondida. Y que me permita a mí mantener el temple necesario para predicar este tema tan difícil y tan complejo que quebranta mi corazón. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Y sobre todo gracias, Señor, porque por medio de ella nos enseñaste lo que Cristo hizo por nosotros. Nos enseñaste el maravilloso mensaje de salvación que cambió nuestra vida, que nos dio una nueva oportunidad. Y te pido, Padre, en este momento, que abras nuestros ojos para ver las verdades
maravillosas que hay en tus enseñanzas. Te lo suplico, Señor. Ayúdame a predicar de manera correcta tu palabra. Te lo pido, Padre, gracias a aquel que murió y se entregó voluntariamente por nosotros, Cristo Jesús. Amén. El pasaje dice así, hermanos. Marcos, capítulo 15, versículos 33 al 38. Hoy no tenemos pantalla, así que acompáñenos con sus Biblias. Dice: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, dio su último aliento. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esta prédica, hermanos, está cementada en 5 escenas que la vamos a recorrer, para lo que le gusta notar. La primera escena es una señal del juicio de Dios. La segunda, el abandono de Dios a Jesús. La tercera, una ironía. La cuarta, la muerte de Jesús. Y la quinta, el nuevo camino. Pero antes de iniciar con esta predicación, hermanos, es necesario recordar brevemente qué estaba sucediendo antes de llegar aquí. ¿Cómo fue que nuestro Señor Jesucristo llegó a estar clavado en esa cruz? Y si nos vamos un poquito más atrás, lo que sucedió fue que uno de los discípulos, que se la pasaba con Jesús siempre, lo traicionó. Judas traicionó al Señor Jesús por unas cuantas monedas de plata y lo entregó al gobierno romano. El gobierno romano, bajo el gobierno de Poncio Pilatos, toma la decisión de crucificar a Jesús sin tener pruebas ni argumentos en contra de él. Poncio Pilatos se dejó llevar bajo la presión que le estaban ejerciendo, presión política, presión del pueblo, y tomó la decisión de elijan entre Barrabás o Jesús. Y el pueblo eligió que soltaran a Barrabás, que crucificaran a Jesús, y Poncio Pilatos tomó la decisión de crucificar al Señor Jesús. Y en el proceso de esta crucifixión, nuestro Señor Jesús fue escupido, fue golpeado, fue burlado, fue azotado, fue abandonado por sus discípulos. El Hijo de Dios estaba siendo maltratado por una humanidad incrédula y malvada, hasta el punto de colgarlo en un madero a las 9 de la mañana. Pasaron 3 horas y llegamos a este pasaje. Y dice: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, Cristo, crucificado a las 9 de la mañana, justo a las 12 del mediodía, hubo oscuridad en toda la tierra. Y este sorprendente hecho meteorológico significaba algo. Significaba que el juicio de Dios estaba recayendo sobre él. El juicio de Dios estaba recayendo sobre su Hijo, porque el Hijo estaba cargando los pecados de toda la humanidad. Si quieres, aquí está. Él va a sentir ahorita también un poquito de la ira, no del Señor. Hermanos, la oscuridad y la tiniebla reflejaba el juicio que estaba recayendo sobre el Señor. ¿Y de dónde saca usted eso, pastor? Si nos vamos hay varios versículos que lo fundamentan, pero vámonos a Amós capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice así: ¿qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león, solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso,
apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es el día del Señor, será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Otros pasajes fundamentan esto, que esta oscuridad que en ocasiones menciona la palabra, esas tinieblas representaban el juicio de Dios. Pero yo no quería pasar por alto algo clave en esto, y es el símil que tiene esto con lo que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en su proceso de libertad bajo la esclavitud de Egipto. ¿Qué sucedió? Egipto tenía esclavizado al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba en su transición a la libertad, y Dios manda las plagas, las que ustedes conocen, las plagas famosas de Egipto. Y la 9ª plaga consistía en una densa niebla que oscureció todo Egipto durante 3 días. ¿Qué pasó después de esos 3 días? Luego de esos 3 días celebró o se instauró por primera vez la Pascua. Porque Dios iba a mandar la 10ª plaga, que consistía en matar a los primogénitos que estaban en Egipto. Todos los primogénitos que estaban allí iban a ser asesinados. Y Dios, para proteger a su pueblo, le dijo: si quieren salvar a los primogénitos, deben agarrar un cordero sin mancha y sacrificarlo. Y la sangre del cordero deben colocarlo en los marcos de las puertas. Y cuando pase el ángel destructor por esa casa, se van a dar cuenta que ahí está un primogénito del pueblo de Israel, y el ángel destructor iba a seguir de largo y no iba a matar a ese primogénito. ¿Qué semejanza tiene eso con lo que estamos viendo hoy, hermanos? 3 días de oscuridad, un cordero sacrificado para salvar a muchos. 3 horas de oscuridad, un cordero sacrificado, el cordero perfecto, para salvar a toda la humanidad. Es impresionante cómo el Antiguo Testamento funciona en ciertos momentos como un tráiler, como una sombra de lo que ha de venir después. Un tráiler con diferentes protagonistas, pero con la misma trama. Y eso es lo que está sucediendo hoy, o lo que sucedió en ese momento. Y Cristo, sufriendo durante 6 horas, lo que significa sufrir en la cruz, 6 horas, su cuerpo maltratado, después de haber sido golpeado, azotado, abandonado por sus discípulos, estaba 6 horas en esa cruz con tanta agonía y sufrimiento, y clama: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las frases más difíciles de entender que existe en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos interpretar que Dios abandone a Dios? Porque Jesucristo es 100% Dios y 100% humano. ¿Cómo Cristo, en tanto sufrimiento, va a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para explicar esto, hay 2 posturas que traje para ustedes. Y la primera es que lo primero que tenemos que recordar es que Cristo es uno con el Señor. Es 100% Dios y 100% humano, y eso nada lo va a cambiar. Ni siquiera lo cambió en este momento. Porque Dios es inmutable, su criterio no cambia. Pero estaba siendo Cristo crucificado, y al momento de ser Cristo crucificado, Él estaba recibiendo sobre su cuerpo, sobre la parte que era 100% humano, recibió sobre esa parte el 100% de los pecados de toda la humanidad. Cristo se hizo pecado por ti. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia delante de Dios. Y dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo, hermanos, se hizo pecado y maldito por ti, para salvarte a ti. Y cuando Cristo está en esa cruz, recibiendo todo el pecado de la humanidad, hecho pecado, hecho maldito, en ese instante Dios no podía tener comunión con Él, porque Dios es un Dios
santo que aborrece al pecado. Dios estaba allí, pero no en comunión con su Hijo, sino derramando la ira completa que sentía casos de pecado, derramándola sobre su Hijo en esa noche, en esa tarde de oscuridad. Y por eso nuestro Señor Jesucristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque era el pecado completo que estaba en su cuerpo. Y Dios estaba allí, pero derramando su juicio eterno con él. Tampoco podemos omitir que Cristo también estaba recitando el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo profético también y que anuncia lo que le estaba sucediendo a Cristo en la cruz. David estaba clamándole a Dios también para que lo librara. Y así como David fue librado por Dios, Dios iba también a librar a nuestro Señor Jesucristo. Y capaz el Señor Jesucristo también cita este salmo porque recuerda que está clamando a su Dios, aquel que lo va a salvar. Y que de hecho lo salvó días después. Lo libró de la muerte y resucita al tercer día. Entonces, el que haya citado la palabra, el Salmo 22, no es un grito de duda, sino el clamor de alguien que estaba atravesando la agonía y el dolor más profundo que ningún hombre podía soportar. Solo Él, solo Cristo. Y hermanos, la pregunta que deberíamos hacernos entonces es: ¿por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir? ¿Por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? ¿Por qué? Entonces debemos irnos primero a saber quién es el Señor y recordar que Dios es un Dios justo y reconocer que si Dios es un Dios justo es porque Él administra su voluntad conforme a la justicia. Él establece los parámetros de lo que está bien y lo que está mal, y Él se sujeta a esos parámetros. Eso es lo que significa que Dios sea un Dios justo. Y desde la creación, Él fue estableciendo los parámetros. Y cuando creó a Adán y Eva, Él le dijo a Adán y Eva que técnicamente podían hacer todo. Parafraseando, técnicamente podía hacer todo. Le dio ciertas instrucciones, obviamente, pero podía hacer todo a excepción de una sola cosa, que era comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y que si ellos comían de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Dios ya estableció desde el inicio que la paga del pecado es la muerte. Tal y como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no solamente representa el aspecto físico, la muerte también representa la separación espiritual entre nosotros y Dios a causa del pecado. Una separación espiritual desde el inicio de la tierra con nosotros, desde que nacemos hasta la eternidad en el infierno. Entonces, si la paga del pecado es muerte, hermanos, y tú y yo somos pecadores, ¿qué merecíamos nosotros? Morir. Tú y yo merecíamos morir. Y morir no solamente físicamente, sino ir directamente hacia el infierno. Porque tenemos a un Dios que es justo. Y Él no iba a dejar que nuestro pecado se pasara por alto, ¿cierto? Necesitamos entonces ¿qué? Necesitamos que alguien tomara nuestro lugar para satisfacer la justicia de Dios. Y necesariamente tenía que ser un hombre. ¿Y por qué un hombre, pastor? Porque no siguen matando a los animales. Porque Dios nos decretaba una amnistía mundial y nos perdonaba los pecados a todos. Necesitaba ser un hombre porque si Dios estableció sus parámetros, ¿cómo fue que entró el pecado a la humanidad? Por un hombre. Dice Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Tenía que ser un hombre. Tenía que ser un hombre que actuara en contraste de lo que dice este pasaje. Si por medio del pecado de Adán entró la muerte, por medio del pecado de alguien, de la vida sin pecado de alguien, vendría la vida. Si Adán pecó, vino la muerte, alguien tenía que vivir sin pecar para que viviera la vida. ¿Quién podía hacer eso de nosotros? Si nuestra naturaleza era pecaminosa, ¿quién podría salvarnos a nosotros? Dios.
en su plan maravilloso, desde antes de la fundación del mundo, tenía planeado esto y mandó a su único hijo, que siendo 100% Dios y 100% humano, vivió una vida perfecta y sin pecado, hermanos. Y eso que hizo Jesús nos dio vida. Pastor, pero el Señor murió. Recuerden que en la cruz del Calvario, Él estaba recibiendo sobre su cuerpo todos los pecados de la humanidad. Él se hizo pecado, se hizo maldito por ti, para salvarte a ti. Por eso muere, para consumar y satisfacer la justicia de Dios en Él, en su cuerpo. Y como dice Romanos 5:19, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Es decir, por la responsabilidad de Adán, por lo que hizo, por su pecado, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Fue por medio de Cristo que tú y yo ahora podemos ser declarados justos gracias a lo que Él hizo. Vivir una vida perfecta y entregarse por nosotros. Y lo que hizo, hermanos, fue lo que relató el pastor Jorge en el capítulo 53, versículos del 4 al 6, y dice lo siguiente: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras propias rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros, hermanos. Aquella noche, aquella tarde, en el Calvario, que se hizo de noche, era necesario que Cristo muriera, porque estaba recibiendo los pecados de todos nosotros en su cuerpo. Y estaba satisfaciendo la justicia de Dios en pleno. Y no había otra manera. Eso era lo justo. Y lo hizo por nosotros de manera voluntaria, hermanos. ¿Qué podemos hacer entonces para aquellos que ya hemos entendido esto? Y que hemos sido justificados por medio de la fe, porque ninguno de nosotros vio a Cristo morir, pero creemos por fe que sí sucedió. Creemos por fe porque Dios nos dio esa fe en nosotros, en nuestros corazones. Y por medio de esa fe vino el arrepentimiento y nuestra vida cambia y somos llamados ahora hijos de Dios. Pero ¿qué podemos hacer cuando volvemos a las Escrituras y recordamos la muerte de Cristo, hermanos? Lo que debemos hacer es ponerle un freno a nuestra simpleza. Ponerle un freno a esos deseos de la carne que a veces, que en ocasiones te meten el pie y te hacen tropezar. Porque recuerda todo lo que Cristo sufrió por ti, hermanos. Recuérdalo. Cuando estás a punto de gritarle a tu madre o a tu padre porque ya no lo toleras, porque ya están viejos, cuando ya estés a punto de pelear con tu esposo o tu esposa, o de maltratar a tu hijo, cuando estés a punto de decir una grosería porque el motorizado se atravesó, cuando estés a punto de escribirle a esa persona porque sabes que no debes hacerlo, porque estás en soltería y debes guardar tu corazón, pero decides hacerlo y sabes lo que viene después, cuando estés a punto de ver ese video que no tienes que abrir y caer en la pornografía, cuando estés a punto de fallarle a Dios, hermano, recuerda lo que sufrió por ti. Recuerda lo que hizo por ti. Que fue humillado, escupido, bofeteado. En medio de la angustia, su dolor fue reflejado mediante su oración de sangre, hermanos. De lo angustiado que estaba Cristo mientras oraba, su cuerpo brotaba sangre. Fue abandonado por sus discípulos. Fue burlado, le colocaron una corona de espinas, sus clavos fueron colocados en las muñecas y sus pies, sus huesos dislocados. Y nosotros en ocasiones nos vamos a la ligera y somos simples y caemos en el pecado. Después de tanto que sufrió Cristo por nosotros, le fallamos. Hermanos, ocupémonos de nuestra salvación. Porque cada vez que pecamos es como si agregáramos a esa copa de ira una gota más. Y no está bien, hermanos. No está bien. Tomemos la decisión hoy de honrar a nuestro Señor
y de valorar lo que hizo por nosotros. Porque si no lo hacemos, hermanos, en ese mismo instante, en ese lugar, habían 2 personas en la cruz. Abajo, muchas personas habían, pero había un coronel o un sargento o un militar, como quieran de llamarlo, estaba allí y él se arrepintió y creyó en el Señor Jesús, pero también habían personas que estaban burlando de él en ese instante. Tienes que tomar la decisión hoy de arrepentirte o no. Porque si sigues viviendo como a ti te dé la gana, si sigues pecando deliberadamente, no habrá sacrificio que cubra esos pecados. Si tú eres una de esas personas que sigues pecando, hermano, y que no te importa esta verdad, y estás escuchándola aquí por obligación, o de alguna manera llegaste aquí por YouTube, no lo sé, pero si tú has escuchado esta verdad y no has cambiado tu vida, no te has arrepentido, no has aceptado el sacrificio maravilloso del Señor Jesús, tengo Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 27 que dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Si sigues abusando de la gracia, lo que te queda es el juicio de Dios y el fuego violento que va a consumir tu alma y una eternidad en el infierno. Por eso que el pastor Jorge nos predicaba la semana pasada: arrepiéntete. Arrepiéntanse hoy que pueden, hoy que tenemos una nueva oportunidad para hacerlo. Vamos a arrepentirnos, hermanos, y aceptar lo que Cristo hizo por ti. No seamos como aquellos que lo despreciaron y que se burlaron en ese momento. Cristo, luego de decir esas palabras, de decir Eloi, Eloi, lema sabactani, algunos de los que estaban allí se burlaron de él y pensaron que estaba llamando a Elías para que lo viniera a ayudar y a rescatar. Porque hay la creencia que en esa época los judíos tenían a Elías como un ser súper importante, ya que Elías no murió. Ellos decían como que si estás en tiempo de aflicción, clama a Elías, que Elías te va a ayudar. Y usaron ese conocimiento cultural, esa creencia cultural, para decir que Cristo estaba llamando a Elías, pero Cristo no estaba llamando a Elías. Cristo estaba llamando a su Padre, que sí lo iba a salvar y que sí lo salvó al tercer día. Finalmente, hermanos, Jesús da su último aliento. Dice el versículo 37, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y yo me confrontaba mucho con Marco durante la semana. Y decía: Marquito, ¿por qué no dijiste lo demás que dice? Y tuve que volver a leer los otros evangelios, porque hay algo muy maravilloso y muy valioso que el Señor también dice en ese momento. En Lucas 23:46 dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice Mateo 27:50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y dice Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, justamente en ese último aliento, Jesús grita y exclama: consumado es. Cristo cumplió con su llamado, hermanos. Logró satisfacer la justicia de Dios desde el principio hasta el fin. Pagó tu deuda, no hay nada que reclamarte si crees en Él. El día del juicio estará ahí tu abogado, que es Cristo, defendiendo tu causa. Y no habrá ningún alegato en tu contra, porque Cristo ya habrá pagado por tus deudas. Consumado es. Pero también dice que entregó el Espíritu. Y hermanos, esto estuvo haciéndome ruido durante toda la semana que estuve ensayando esta prédica y pensando cuántas veces yo he dicho aquí delante del púlpito que a Cristo lo mataron, que a Cristo lo asesinaron. Y déjame decirles hoy, hermanos, que a Cristo no lo mató nadie, ni lo asesinó a nadie. Él entregó su vida, que es diferente, voluntariamente. Y ese acto voluntario fue desde el inicio.
Cuando Él no tuvo ser Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sus privilegios divinos y tomó la humilde posición de un esclavo para morir por ti. Fue igual en el momento en el Getsemaní cuando estaba orando y clamando a su Señor y sabía lo que le venía. Sabía que la copa de la ira iba a venir sobre Él. Y Él tomó la decisión de, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Fue el mismo acto voluntario que tuvo Él en la cruz al entregar su espíritu. Fue un acto voluntario, hermanos, por amor a nosotros. Dice Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué acto tan maravilloso y voluntario que recibimos nuestro Salvador Jesucristo, hermano. Solo Él podía hacerlo. Solo Él. Y al hacerlo, el velo del templo, hermanos, después de ese último aliento y después de haber expresado consumado es y de exhalar su espíritu y entregárselo a Dios, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué representa esto, hermanos? Para poder entender esto, debemos trasladarnos al tiempo donde estaba el templo de Israel. En ese templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí, en el lugar santo, se hacía la expiación de los pecados del pueblo. Y en el lugar santísimo era un lugar especial donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en el día de la expiación. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote para entrar en ese día de la expiación? Hermanos, fíjense lo maravilloso que nos trae la palabra. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote primero sacrificaba a un becerro por sus pecados y por los de su familia, porque él no podía entrar al lugar santísimo lleno de pecado. Luego agarraba un macho cabrío y lo sacrificaba por los pecados del pueblo. Y luego agarraba un macho cabrío y representaba que los pecados se habían depositado en ese macho cabrío y era expulsado del templo hacia el desierto. Cuando trasladamos eso, ese tráiler, esa sombra de lo que había de venir a este día, hermanos, tiene tanto sentido. Cristo iba a ser y es el Cordero perfecto que entregó su vida por los pecados de todo el pueblo y de todos nosotros. Y al mismo tiempo, a ser crucificado en el Gólgota, alejado del pueblo de Jerusalén, representaba también a ese macho cabrío que era expulsado hacia el desierto para que los pecados fueran sacados del templo, fueran sacados de Jerusalén. Cristo murió en Gólgota por esa razón también, representando cómo iba a expulsar los pecados del pueblo del Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Qué maravilloso es cómo funciona y se une el Antiguo Testamento como el Nuevo y forma una sola palabra para nosotros. Pero hermanos, no solamente esto significaba y esto representaba, lo que significa que el velo se haya rasgado en dos es que ahora tú y yo podemos tener acceso a ese lugar santísimo todos los días de la vida cuando tú quieras hacerlo. Por eso que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Es por medio de lo que hizo Cristo ahora que tú y yo tenemos acceso a ese lugar maravilloso donde Dios se manifestaba de manera especial a su pueblo y nada más al sumo sacerdote. Ustedes se imaginan si en ese tiempo las personas sabían que eso iba a suceder. ¿Cuántas personas de ese tiempo quisieran ser tú hoy para poder ir directamente al Padre cuando tú quieras hacerlo? Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Menospreciamos lo que hizo Cristo al no tener comunión con nuestro Padre. Tenemos las puertas del cielo abiertas, se rasgó el velo y podemos entrar confiadamente al lugar santísimo y no lo hacemos. Como iglesia, veníamos el miércoles a tener una comunión especial para entrar a ese lugar santísimo y no vinimos. Como iglesia tenemos los viernes también para estar en comunión y no lo hacemos. Y los domingos también. Menospreciamos la oportunidad que nos ha dado el Señor Jesucristo
por medio de su muerte. Dice Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo camino y vivo que Él inauguró por nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con pura agua. Hermanos, lo que hizo Cristo eliminó por completo el sistema de los sacrificios. Es por eso que ya no tenemos que matar a ningún cordero, ninguna cabra, ningún becerro por nuestros pecados, porque Cristo Jesús lo que hizo por nosotros fue suficiente. Él expió y que eliminó los pecados de todos nosotros. Ya no tenemos que sacrificar a nadie más. Él ya lo hizo por nosotros y nos dio la oportunidad de entrar a ese lugar santísimo. Y no sacarle provecho a esto, hermanos, es como tener 20 millones de dólares y guardarlo en el colchón para que no se te gaste. ¿Te parece ilógico y absurdo? Más ilógico es tener acceso directamente al Padre y no tener comunión con Él. Porque tener acceso al Padre es mucho más valioso que cualquier otra cosa que te puedas imaginar en tu vida. Hermanos, valoremos lo que Dios hizo por nosotros. La película no termina aquí. Esto no termina aquí, hermanos, porque si la paga del pecado es la muerte, entonces Cristo no merecía morir y la muerte no podía retenerlo. Dice Hebreos 2:24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. No busques entre los muertos aquel que vive. No busquemos entre los muertos aquel que vive, porque Él está vivo, hermanos, porque Él nunca pecó y al tercer día resucitó, y es lo que vamos a ver la semana que viene. Lo que representa la resurrección para nosotros, la libertad que trajo para nosotros, que éramos esclavos del pecado, ahora somos libres para entrar confiadamente al lugar santísimo. Y ya no estamos muertos, sino que también vamos a resucitar así como resucitó Cristo el día que nos corresponda. Hermanos, el llamado es arrepentirnos. A los creyentes les digo, arrepiéntanse por menospreciar en ocasiones el sacrificio de tu Señor, por menospreciar en ocasiones el no tener comunión con tu Padre como deberías hacerlo ahora que puedes tener acceso directamente hacia Él. Y a los incrédulos les digo, arrepiéntanse, porque Dios te da una nueva oportunidad hoy de escuchar la verdad. Y si sigues viviendo como tú quieres vivir, solamente te queda el juicio de Dios que va a recaer sobre ti y el fuego que va a consumir tu alma. Y te queda un destino que va a ser mucho más tenebroso y mucho más oscuro que ese día en el Calvario. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, yo te doy tantas gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo para salvarnos a nosotros. Gracias, Señor, porque era la única manera, Señor, de podernos salvar. Gracias, Señor. De verdad te damos las gracias y queremos en este momento pedirte perdón y arrepentirnos, Señor, por en ocasiones jugar con el pecado, ceder a algunos deseos de la carne, menospreciando todo lo que sufrió Cristo por nosotros. No está bien, Señor. No está bien que tengamos el acceso directamente a ti, Señor, y solamente busquemos los miércoles, los viernes o los domingos, o incluso ni siquiera te busquemos esos días. No está bien, Señor, que teniendo acceso directo a la palabra en este país, no la leamos, Señor, habiendo tantos países que no pueden hacerlo. Tanta gente quisiera estar en el lugar que estamos nosotros hoy,
con acceso a las Escrituras, con acceso directamente al Padre. Y nosotros menospreciamos esto, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, en nuestra humanidad y nos permitas permanecer en ti, Señor, disfrutando de la comunión plena que Cristo restableció en esa cruz mediante su muerte y su resurrección. Te amamos, Señor, y te damos gracias porque Cristo rompió el velo que nos separaba y ahora podemos estar junto a ti siempre, Señor, y para siempre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.